Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Hecho en Escazú. Estamos acá en el refugio Gastrobar 1948 y pues muy contentos una vez más con un invitado realmente que a mí personalmente me encanta conversar con él porque aprende uno cualquier cantidad de cosas que pues evidentemente no tenía uno ni siquiera en el radar. Entonces, felices de seguir con este acercamiento a la comunidad y compartiendo con las personas de Escazú que tienen diferentes aportes que hacer a la comunidad. Arrancamos en este tercer programa de Hecho en Escazú y quiero darle la bienvenida a nuestro invitado de una vez, don José Rafael Flores Alvarado. Un gusto de verdad, don José, tenerlo por acá en Hecho en Escazú. Don José, yo quisiera que usted me cuente un poco de su época de escuela, pero principalmente cómo era Escazú, en este caso San Rafael, ¿verdad? Porque usted estuvo en la Januario Quesada. ¿Cómo era San Rafael en esa época en la que usted estuvo en la escuela? Bueno, esa época era, San Rafael era un lugar netamente rural, agrícola. Abundaban los cafetales, trapiches, se producía la ganadería. Allí por el lado de Huachipelín se producían granos básicos y era una zona, sí, como le decía, netamente agrícola. Agrícola. Don José, y cuando usted estaba en la escuela, ¿se acuerda como cuánta población, o sea, cuántos chiquillos estaban en la escuela, o cuántas maestras o cuántas aulas había? Bueno, en el grupo mío éramos como unos 10 varones 10 varones, y unas 5 o 6 mujeres. o sea, como 16 por grupo. Sí, Yo me imagino a las maestras de hoy en día felices, ¿verdad? Teniendo grupos de 16, ahora hay como 30 por sí, grupo. Don 30. José, y también algo que a mí me llama mucho la atención, ¿qué jugaban ustedes en los recreos? ¿Cuáles Bueno, eran los juegos? bueno, ahí teníamos la plaza al frente, donde íbamos a jugar, digamos, algún rato, pero teníamos las huertas escolares ahí en la escuela. Huertas escolares. Las huertas, ahí producíamos culantro, cebolla, las hortalizas. Cosa que ya se perdió, digamos, Sí, en ya esos eso se juegos. perdió. Ya lo de las huertas escolares desapareció. Cuando usted recibía clases digamos, en la escuela, ¿usted se acuerda cuál era su clase favorita? Su materia favorita. La materia mía era la historia y geografía. Historia y geografía, sí, por supuesto, ¿verdad? De ahí empieza usted a marcar un rumbo a lo que es don José el día de hoy con esas clases. Y don José, ¿cómo se daban las clases? Porque tal vez la gente que nos ve en el programa de hoy en Hecho en Escazú está acostumbrado ahora a la tecnología, a las pantallas, a las computadoras. Yo asumo que en esa época no había mucho de eso. No, no, era el asunto de las pizarras y la tiza y todo eso. Y la maestra que nos preguntaba muchas cosas. Y en el caso mío, yo en veces hablaba con la maestra y le decía, las capitales del mundo son tales y tales. Yo me sabía hasta las capitales Don del José, mundo. ¿y dónde adquirió usted esa información? Porque ahora estamos a un celular, ¿verdad? A una computadora. ¿Dónde encontraba usted toda esa información? No, había unos libros que yo consultaba en esa época, libros de geografía e historia, y entonces ahí leía mucho sobre el nombre de las capitales de cada país. En lo que llamaban las enciclopedias antes. Sí, sí, correcto. Qué interesante. Bueno, parte de todos estos cambios, don José, algunos para bien, otros tal vez no para tanto para bien, han hecho que en el camino pues hayamos perdido partes importantes de la historia. Después de que usted en la escuela, más o menos en qué año fue que estuvo usted en la escuela. Bueno, primero, mi primer año estuvo en la Escuela República de Venezuela en Escazú, pero en esa época el Ministerio de Salud hacía unos exámenes que le daban a uno para el asunto de las lombrices, le daban a uno un purgante Sí, y después venía el médico que nos hacía la revisión dental. sí. Entonces a mí me agarró un cierto temor
Y entonces me salí de la escuela, perdí ese año. Y Usted no quería que le revisaran ni las lombrices ni los dientes. ajá. Y entonces eso fue como en el año 54. En 1955 me pasé a A la la escuela Llanorio Quesada. Llanorio Quesada. 1955. Sí. ¿Qué pasaba en 1955 en el país? ¿Usted se acuerda? Algo interesante a nivel histórico que estuvo pasando en esos años. Bueno, me recuerdo la campaña electoral de 1953, cuando don Pepe llegó a la presidencia. ¿Usted vivió esa campaña entonces? Sí, yo me acuerdo de esa campaña, que la campaña de Figueres pasaban unas avionetas tirando boletines. Ajá. Como papelitos informativos. Exactamente, haciendo Figueres En avioneta. en avioneta, hacían esa campaña. Qué interesante, ¿verdad? Desde esa época me acuerdo, ya después vino el Chandy, vino don Chico Orlich, Trejo Cuando Fernández. eso ya usted estaba en el colegio. Sí, ya. Y en el colegio, don José, cuando usted empieza, bueno, más bien continúa con ese gusanillo por la historia y por la geografía, eh, ¿cuáles eran sus actividades diarias? O sea, usted iba al colegio, trabajaba. Tengo entendido que en esa época mucha gente pues iba a estudiar y trabajaba también o tenía labores. No, en la época de vacaciones nos poníamos en la recolección del café A coger café. y entonces ahí obteníamos, ¿En cuál cafetal iba a coger café usted? ¿A cuál de eh, los cafetales? De todos los que habían aquí. bueno, en los cafetales de mi familia. Ujú, ujú. Ahí en San Sí, Rafael. ajá. Pero también ya cuando entré al colegio, yo entré en 1966, pero me recuerdo un hecho importante, 1963. Bueno, yo salí de la escuela en el 60, ingresé al colegio en el 61 y en el 1963 ocurrió un hecho importante en la historia de Costa Rica. Vino Kennedy a hacernos una visita Claro que sí, presidente de los en Estados Unidos. marzo del 63 y en ese mes comenzó a caer la ceniza del volcán Irazú, que eso no se me olvida. Bueno, imagínese usted lo que es tener no solamente el conocimiento en enciclopedia, sino el conocimiento vivo, o sea, de haber vivido todas esas etapas, don José, tan increíbles, ¿verdad? En lo que es Costa Rica, como usted dice, la visita de Kennedy, algo impresionante, me imagino, para esa época, la caída de las cenizas, ¿verdad? Sí. Yo he escuchado historias de mis abuelos, ¿verdad?, sobre este acontecimiento. Vivir todo esto, don José, y ese gusanillo que usted empezó a tener en los libros, supongo que dibuja el camino de lo que usted es hoy, ¿verdad? De una persona que se dedica, y ya vamos a entrar en materia un poco a todas las diferentes aristas que tiene usted como persona. ¿Usted en algún momento cuando estuvo en el colegio pensó en llegar a ser lo que es hoy a nivel de historia, ¿no? Bueno, sí, tal vez vislumbraba más o menos eso. Tengo que indicar que esos estudios los pude realizar porque obtuve beca de la Municipalidad de Escazú y del Ministerio de Educación. Pero esa Eso me ayudó Ajá. a proseguir en los ¿Esa beca estudios. fue después del colegio o fue reciente? Esa beca para continuar los estudios El estudio fue cuando estaba en el colegio, en el colegio. sí, en el año 60, que yo estaba haciendo la colecta de, ¿cómo se llama? La recogida del café. Ujú. Cuando me llegó un aviso de un municipio de Escazú, don Hernán Fernández Delgado, hermano de don Miguel Ángel Fernández Delgado, que vivía aquí, en este local donde estamos haciendo el programa. Él vive aquí. Don Hernán vivía en San Rafael. Ujú, Él era regidor municipal. ujú. Y entonces él se dio cuenta que yo tenía interés
en hacer los estudios de secundaria, Ujú. y entonces por medio de él conseguí una beca de la municipalidad, una beca que era, yo creo que rondaba como 100 colones por mes, la 100 ayuda, colones por mes. una ayuda. Y después de que también él me ayudó con el Ministerio de Educación, que también me concedió otra beca como de 100 colones. Entonces, eso me ayudó para los pasajes y para Y, o sea, después del colegio, entonces usted va a la universidad a estudiar. Tengo por aquí que usted estudió historia, geografía, historia y geografía. ¿verdad? Y entrando a la U en el 1966, ahí también conseguí una beca en la universidad. Universidad de Costa Rica. Sí, una beca. No pagaba matrícula ni nada. Es una beca para... Y ahí pude seguir mis estudios. Qué interesante porque aunque la historia siempre ha estado evidentemente a la par de todos los seres humanos, ¿verdad? Si nos devolvemos, eh, pues desde que se encuentran los primeros escritos jeroglíficos en las cuevas, ¿verdad? Estos dibujos rupestres, Ujú. siempre ha sido como un misterio, muchas cosas que pasan. Don José, usted durante todo el tiempo, tanto de la escuela, del colegio y ya entrando a la universidad, empezó a debatir con la historia, es decir, encontró cosas que a usted le habían enseñado que después te dijo, santo, que eso no es tan así como me lo contaron. Yo ahora que estoy investigando me doy cuenta que más bien va por otro lado. ¿Le empezó a suceder eso, don José, en algún momento? Bueno, yo tuve la dicha de tener muy buenos profesores en la Universidad de Costa Rica. Les voy a citar, digamos, a don Rafael Obregón, que fue un gran historiador, don Carlos Meléndez. El rector de la época en la universidad era don Carlos Monge Alfaro, otro gran historiador. Tiene el nombre de la biblioteca, si no me equivoco, de la universidad. Sí, correcto. Y la universidad lleva el nombre de un ilustre personaje que era Rodrigo Facio Brenes. Sí, La sede de la universidad lleva el nombre de Rodrigo Facio Brenes, Rodrigo Facio. que fue uno de los rectores de la Universidad de Costa Rica. Qué interesante, don José. Y todo este mundo de información lo devuelve a usted a las raíces, ¿verdad? Y se viene para Escazú, o más bien, sigue trabajando en Escazú. Y hay algo que a mí me llama mucho la atención de usted, y es el tema de la genealogía. ¿Está bien dicho así, don José? Genealogía. Sí, correcto. Pero lo que pasa es que yo me dedico a la genealogía ya después de que me pensioné. A finales, a mediados de la década de los 90 del siglo pasado, que me dedico a eso. Después, antes me dedicaba al asunto de la historia y geografía, pero también en esa época también llevé unos cursos de contabilidad. Entonces, primero trabajé en la rama contable. ¿En el Banco Popular o en el Banco Anglo? En el Banco Anglo. En el desaparecido Banco Anglo. En el desaparecido Banco Anglo, ahí fue donde yo trabajé en la rama contable, y ya después me dediqué más de lleno al asunto de la historia, digamos en especial más de mi querido Escazú. A eso quiero llegar en esta segunda parte de Hecho en Escazú. Hoy acá desde el refugio estamos con don José Rafael Flores Alvarado. Es historiador, también graduado en geografía y recientemente, como nos cuenta él, a partir de los 90, dedicado a la genealogía de las familias de Escazú. Y en esta segunda parte vamos a empezar a hablar un poco sobre este tema. Ya regresamos.
Regresamos a Hecho en Escazú, acá desde el refugio Gastrobar 1948, en una conversación de verdad riquísima con don José Rafael Flores Alvarado, historiador, geógrafo, contador, que nos acabamos de dar cuenta también, y genealogista. Y ahí es donde, don José, yo quiero que usted nos cuente un poco sobre este mundo de las familias y el trabajo que usted ha dedicado desde los 90, me está contando, a descubrir esos árboles genealógicos de las familias de Escazú. Sí, correcto. Pero mira que hay algo interesante. Yo el primer trabajo genealógico que hice no fue de un señor de Escazú, sino fue de un famoso periodista que todavía está vivo, don Yeude Monestel Arce. Pero al hacer el estudio de la familia de él, me encontré a un tío de él que vivió en Escazú, que se llamó don Frankie Monestel Vincenzi. Don Franklin Monasterio. Vivió en Escazú y el trabajo que le hice a don Yeude fue un trabajo rudimentario. Ujú. Pero ahora en estos días estoy tratando de hacer ya un trabajo ya bien en forma, porque hay con las nuevas técnicas de la genealogía, hay muchas maneras de actualizar un árbol genealógico. Entonces, estoy en eso, pero yo me he enfocado, tengo una base de datos de familias de Escazú. Quiero indicarle que la que dio origen a los Flores de Escazú se llamó Josefa de Flores, nacida en Cartago en 1700. La abuela negra de Escazú, que le llamamos. Sí, que esa se podría decir que es la abuela de todos los Flores de aquí de Escazú. Y ella nació en Cartago en 1700 y murió joven en 1738, pero tuvo una descendencia muy grande. Ella vino como esclava, tengo entendido, aquí a Escazú. Venía, No, ella nació como esclava en Cartago. nació como esclava. Sí, y adquirió la libertad ya, tenía como cerca de 30 años, hasta esa edad. Ujú. Entonces tuvo mucha descendencia y muchos de esos familiares se vinieron aquí para el oeste del Valle Central. Ujú. Muchos se vinieron para Desamparados, Escazú, Heredia, y hasta me he encontrado Flores allá por el lado de Guanacaste. Hay que entender, don José, y usted me corrige si estoy equivocado, que el apellido Flores lo hereda ella de precisamente Ah, sí, su es que dueño, ¿verdad? exactamente, porque como ella era esclava, entonces ella hereda el apellido de un español, Ujú. pero parece que hay una señora también, seguro descendiente de ese español, que ella se hizo cargo de la mulata esclava. Y después le dio, esa señora le dio ya la libertad. Qué interesante, ¿verdad? Y entonces a partir de esa la primera abuela negra que tuvimos acá, Josefa de Flores, usted empieza a hacer la investigación de las familias, evidentemente de los Flores. Pero ahí Sí, se empiezan a sumar otros apellidos desde hace sí, mucho, ¿verdad? También. digamos, se puede decir, le decimos que ella es la abuela de todos los Flores de Escazú, pero como todas esas familias se fueron uniendo con los otros habitantes de Escazú, entonces se puede decir que casi todos los nativos de Escazú descendemos de ella, aunque no llevemos el apellido Flores. Sí, claro, por algún tipo de mezcla, ¿verdad? Sí. También ¿Qué otro apellido, aparte de Flores, que es como el medular, ¿verdad? Que usted ha hecho en su investigación, existe en Escazú? ¿Cuál otro apellido es base o medular para las familias escazuseñas? Están los Fernández, los Sandí, porque yo también desciendo de muchas familias Sandí de Escazú. Están los Corrales, los Jiménez, los Monje,
familia monje. Y entonces, al hacer el estudio de todas esas familias, vemos que el tronco común viene de esa mulata de Cartago. Todos esos apellidos, don José, entendiendo que son descendencia española, ¿verdad? La gran mayoría, monje es español, ¿verdad? ¿Hay alguna ápice de investigación en donde usted haya encontrado alguna descendencia indígena directamente? Sí, claro, nosotros tenemos, yo me hice el ADN y en el ADN salió que yo tengo un 53% de sangre indígena, de negro, de español, y bueno, y tengo también desciendo de familias judías, de familias alemanas, francesa, inglesa. Es decir, es una mezcla de razas. Qué importante porque a veces cuando se habla de historia y de arraigo, es muy importante entender que los costarricenses en general tenemos toda esa mezcla, ¿verdad? Sí, correcto. Ya pues decir que solo tenemos sangre indígena o sangre española o indígena y española, pues No, la ahí historia nos ha demostrado que eso es un error. sí, ahí tenemos sangre de los negros. Claro. Porque España trajo a muchos esclavos allá del África, negros. Entonces, nosotros somos una mezcla de todas esas razas. Don José, qué interesante. Yo precisamente, y extendimos un poquitito más esta sección porque quería pues que nos contara un poco de esta parte de los árboles genealógicos de Escazú, pero con la producción nos dimos a la tarea de buscar unas fotos suyas del Facebook. Entonces yo le voy a enseñar las fotos y usted me va a contar un poquito del momento de la foto, de qué se trataba la foto o qué parte histórica estaba sucediendo en ese momento en la foto, don José. Así que yo le voy a enseñar a usted esta primera foto y usted me va a contar de qué se trata. Bueno, sí, ese fue el matrimonio con mi señora Bernardita Gómez Alfaro en el año 1972. ¿Cuántos años de casado, don José, ya? Ya vamos para 53 años. 53 años. Un saludo a doña Bernardita que nos está viendo en este momento. Don José, ahora que me encontré aquí también. ¿Eso qué es? Bueno, no, este es un compañero de la escuela Januario Quesada. Un compañero suyo de la generación de lo que nos contó al principio. Sí, él venía un poquito atrás. Digamos, él era de una generación posterior a la mía. Ajá. Pero yo tengo por ahí, se lo voy a conseguir, una foto de cuando yo tenía 1 año de edad. 1 año de edad. No está aquí. No, no la encontramos esa. Tengo una foto de 1957 cuando estaba en el trapiche de mi tío en San Antonio de Escazú, que yo también Nos la va a pasar, don José, para posteé. publicarla en nuestras redes sociales. Tengo la foto de la primera comunión. Y tengo la foto cuando me gradué en la escuela Januario ¿Quién le dio la Quesada. comunión? ¿Se acuerdan de quién le dio la comunión? ¿Cuál padre? Un padre Quesada de Escazú. Padre Quesada, Escazú. Don José, esta otra foto. Bueno, sí, fue una actividad que hicimos en la escuela Januario Quesada. ¿Quiénes están en esa foto? Aquí está mi señora, está su servidor, y este es un compañero de la escuela Januario Quesada, de apellido Arce. Compañero suyo de la escuela también, de apellido Arce. Sí. Don José, esta otra. Bueno, como yo le decía, en la época de vacaciones me dedicaba a la recolección del café, pero cuando ya yo estaba en el colegio, recién salido del colegio, trabajé en el beneficio de café de los Trejos aquí en San Rafael de Escazú. Aquí en San Rafael estaba el beneficio de los Trejos. Exactamente. ¿Y usted trabajó ahí? Entonces? Yo trabajé ahí. Don José, esta otra que me llamó mucho la atención con el maestro Cabal, que en paz descanse. ¿Verdad? Sí. Sí, yo participé en una campaña política para alcalde y regidores de Escazú.
alcaldes y regidores de Escazú. Sí. Ahí está don José, entonces, empezando ahí a meterse en la política un poco, ¿verdad, don José? Esta otra foto. Bueno, esta, ya cuando estaba pensionado, recibí, bueno, en el año 1997 inicié con los cursos libres en la Universidad de Costa Rica. Y además también recibí otros cursos de AGECO. Este es un título que me dieron de AGECO hace muchos años. Este es de la Arquidiócesis de San José. Bueno, también recibí un curso de paleografía en el archivo de la curia. Paleografía. Ahora me va a contar qué es eso, con qué se come eso. Don José, esta otra. Bueno, esa, como yo me he dedicado a el legado de Juanito Mora en la campaña nacional, yo he hecho un estudio bastante amplio y visité, eso fue en Punta Arenas, el busto a Juanito Mora, que fue declarado héroe y libertador nacional. En Punta Arenas, que fue donde lo fusilaron, tengo entendido. Sí, en los Juegos. Los Juegos de Punta Arenas. Este otro, don José. Bueno, aquí con un compañero en el archivo de la curia, haciendo las investigaciones de las familias. Esta es la foto ya. La familia. Sí. Ahí están sus dos hijos, su hija y su señora esposa. Sí, ahí está José Rafael, hijo, que le decimos Rafa, mi hija la mayor, Jania Flores, el tercero, Andrés Felipe Flores Gómez, y mi señora. Don José, ¿y alguno de ellos se fue por ese tinte histórico o no? ¿Casa, herrero, cuchillo, palo? No. El hijo mío mayor, Rafa, estudió una carrera de, leyes, pero ahora está dedicado trabajando en una empresa farmacéutica. Él se dedicó a otra actividad. Y el hijo menor mío es ingeniero en informática. Qué interesante. Y mi hija estudió una carrera de turismo. ¿Rotulismo? No, turismo. Turismo. De turismo. De turismo, buenísimo. De turismo. No, José, ya esta es como de las más recientes, me parece, ¿verdad? Sí, porque, como le decía, este es el actual padre de San Rafael de Escazú. Esa foto puede tener como un año o más. Pero quiero indicar que yo trabajé también en el grupo cuando esta iglesia de San Rafael se iba a hacer parroquia. Antes de hacerse parroquia, el padre Walter me ayudó para que trabajara en una junta que se encargó del mantenimiento y ornato de la iglesia de San Rafael de Escazú. Tengo que indicar que el terreno fue no donado, sino que cedido a un precio módico a la arquidiócesis de la Curia Metropolitana. Se dio el terreno a un precio módico y ese terreno se comenzó a construir el 2 de julio de 1950 y más o menos se terminó de construir como en 1955. Don José, en una de las fotos hablamos de paleografía. ¿Qué es la paleografía? Para los que no sabemos qué significa, y sé que hay un montón de gente que nos está viendo que tampoco sabe. Sí, la paleografía es el estudio de documentos antiguos, tanto a nivel mundial como también aquí. Y
En el archivo de la curia yo he ido a investigar documentos, digamos, de la parroquia de Escazú fundada en 1799. Ya hay documentos de Escazú de esa época y los documentos que hacía acá el cura, digamos, los primeros curas de Escazú, era en un tipo de letra manuscrita.